Existe una condición en la cual los esfuerzos varían o fluctúan entre ciertos niveles. Por ejemplo, una fibra particular en la superficie de un eje rotatorio que se somete a la acción de cargas flexionantes experimenta tensión y compresión por cada revolución del eje. Si además el eje experimenta una carga axial, como sería el caso, por ejemplo, de un engrane helicoidal o un tornillo sin fin, una componente axial del esfuerzo se superpone a la componente flexionante. En este caso, siempre está presente determinado esfuerzo en una fibra, pero ahora el nivel del esfuerzo es fluctuante. A menudo se encuentra que los elementos de máquinas han fallado bajo la acción de esfuerzos repetidos o fluctuantes. No obstante, el análisis más cuidadoso revela que los esfuerzos máximos reales estuvieron por debajo de la resistencia última del material y con mucha frecuencia incluso por debajo de la resistencia de fluencia. Una falla por fatiga tiene una apariencia similar a la fractura frágil, dado que las superficies de la fractura son planas y perpendiculares al eje del esfuerzo con la ausencia de adelgazamientos. Sin embargo, las características de fractura de una falla por fatiga son muy diferentes a la fractura frágil estática y surgen a partir de 3 etapas de desarrollo. En la etapa 1 es el inicio de una o más microgrietas debido a la deformación plástica cíclica seguida de propagación cristalográfica que se extiende de 2 a 5 granos alrededor del origen. En la etapa 2, las microgrietas se convierten en macrogrietas y forman superficies paralelas en forma de mesetas separadas por crestas longitudinales. Por lo general, las mesetas son suaves y normales a la dirección del esfuerzo máximo en tensión. En la etapa 3, ocurre durante el ciclo de esfuerzo final, cuando el material restante no puede soportar las cargas, lo que resulta en una fractura súbita y rápida. Una fractura en la etapa 3 puede ser frágil, dúctil o una combinación de ambas. Los 3 métodos más importantes de fatiga-vida que se usan en el diseño y análisis son el método de esfuerzo-vida, el método de formación-vida y el método de mecánica de la fractura lineal estática. Con estos métodos se intenta predecir la vida en número de ciclos hasta la falla, n, para un nivel específico de carga. Por lo general, la vida de 1 a 1000 ciclos se clasifica como fatiga de bajo ciclaje, mientras que la fatiga de alto ciclaje se considera que tiene más de 1000 ciclos. Para determinar la resistencia de materiales bajo la acción de cargas de fatiga, las muestras se someten a fuerzas repetidas o variables de magnitudes especificadas. En el método del esfuerzo-vida, para determinar la resistencia del material bajo la acción de cargas de fatiga, las muestras se someten a fuerzas repetidas o variables de magnitudes especificadas, mientras se cuentan los ciclos o inversiones del esfuerzo hasta su destrucción. El dispositivo de ensayo a la fatiga que se emplea con más frecuencia es la máquina de viga rotativa de alta velocidad de Robert Moore. En esta máquina la muestra se somete a flexión pura, sin cortante transversal, mediante pesos. La pieza de prueba, el método de deformación vida, en este enfoque puede usarse para estimar las resistencias a la fatiga, pero cuando se emplea de esta manera es necesario conformar varias idealizaciones y por lo tanto existirá cierta incertidumbre en los resultados. Por este motivo el método aquí se presenta solo debido a su valor para explicar la naturaleza de la fatiga. Primero se tienen que definir los siguientes términos. El coeficiente de ductilidad a la fatiga, epsilon sub
F es la deformación real correspondiente a la fractura en una inversión. El coeficiente de resistencia a la fatiga sigma F es el esfuerzo real correspondiente a la fractura en una inversión. El exponente de ductilidad a la fatiga C es la pendiente de la línea de la deformación plástica. El exponente de la resistencia a la fatiga B es la pendiente de la recta de deformación elástica y es la potencia a la cual se debe elevar la vida 2n para que sea proporcional a la amplitud del esfuerzo real. La deformación total es la suma de las componentes elástica y plástica. Delta epsilon entre 2 es igual a delta epsilon sub b entre 2 más delta epsilon sub p entre 2. La línea de la deformación plástica es delta epsilon sub p entre 2, que es igual a epsilon apóstrofe f por 2 a la n elevado a la c. La ecuación de la recta de la deformación elástica es delta e sub b entre 2, que es igual a sigma apóstrofe sub f entre e por 2 a la n elevado a la b. La amplitud de la deformación total sería delta e entre 2 es igual a sigma apóstrofe f entre e por 2 a la n elevado a la b más epsilon apóstrofe f 2n elevado a la c. En el método de la fractura lineal elástica, la primera fase del agrietamiento por fatigas se designó como fatiga de la etapa 1. Se supone que el desplazamiento de cristal que se extiende a través de varios granos contiguos, inclusiones e imperfecciones superficiales desempeña un papel. Como la mayor parte de este fenómeno es invisible para el observador, solo se dice que la etapa 1 involucra a varios granos. Para desarrollar los datos de resistencia a la fatiga, se prueba cierta cantidad de piezas del mismo material a distintos niveles de delta sigma. Las grietas surgen en una superficie libre o una gran discontinuidad o muy cerca de ellas. Las tres etapas del desarrollo de la grieta son observables y los datos de la etapa 1 son lineales, en coordenadas log-log, dentro del dominio de validez de la mecánica de la fractura elástica lineal. Suponiendo que se descubre una grieta a inicios de la etapa 2, el crecimiento de la grieta en la región 2 de la figura puede aproximarse mediante la ecuación de Paris. En la actualidad, determinar los límites de resistencia mediante ensayos a la fatiga es una rutina, aunque resulta un procedimiento extenso. En general, para los límites de resistencia, los ensayos de esfuerzo se prefieren a los ensayos de deformación. Las estimaciones que se obtuvieron a partir de las cantidades de datos provenientes de muchas fuentes probablemente tendrán una amplia dispersión y podrían desviarse de manera significativa de los resultados de ensayos de laboratorio reales acerca de las propiedades mecánicas de muestras obtenidas a través de órdenes de compra con especificaciones estrictas. En el caso de los aceros, al simplificar la observación, se estimará el límite de resistencia a la fatiga con las siguientes fórmulas, las cuales se muestran aquí. Ya sea que se tenga una carga axial o multiaxial de flexión o de torsión o cualquier combinación de ellas, se debe tener un factor de seguridad adecuado con una línea definida por resistencia a la fatiga por tensión y resistencia a la fatiga por tensión estática del material. Esto elimina la necesidad de calcular por separado las resistencias a la fatiga por torsión.